Hola, buenos días. Mi nombre es Sandra Cano. Hoy vamos a presentar un paper de la revista Radiographic que habla sobre características de imagen de las lesiones biliares premalignas y condiciones predisponentes con correlación patológica. Es un paper presentado el 5 de agosto del presente año y en la parte inferior está el DOI por si es de su interés y desean ampliar. Bueno, hay que tener en cuenta que el tracto biliar se divide en una parte intrahepática y una parte extrahepática, siendo los conductos intrahepáticos derecho e izquierdo las vías que conforman la zona intrahepática. Una vez que estos dos se unifican, me forman el conducto hepático común. Y este a la vez se une con el conducto cístico para formarme lo que es el conducto biliar o colédoco, que sería la vía extrahepática. Otra cosa que tenemos que considerar es que histológicamente estos conductos están cubiertos por células epiteliales o glándulas peribiliares y cada una va a tener su funcionalidad. A nivel de las células epiteliales en los conductos biliares más pequeños van a tener un efecto reparador de las células y en los conductos biliares más grandes lo que van a tener en su función es la excreción de la bilis y la mucina. Y a nivel de las glándulas peribiliares está toda la parte de las células progenitoras que son las que van a permitir hacer todo lo que es los recambios epiteliales, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que hay factores de riesgo que nos pueden llevar a alterar todo armonía que hay dentro de la parte histológica, y uno de esos y el principal es la presencia de una inflamación crónica, ya que esto nos lleva a la formación de éxtasis a nivel de todos los conductos y esto me va a generar una irritación de todo el epitelio biliar o glandular y finalmente me va a empezar a generar un proceso de carcinogénesis. Se habla que esta inflamación crónica puede llevar hasta malignidad en un porcentaje de un 6 a un 14% y aumentar el riesgo de colangiocarcinoma hasta 100 veces en comparación con aquellas personas que no padecen esta inflamación crónica. Por otro lado, las neoplasias a nivel biliar se pueden originar tanto en los conductos biliares intra o extrahepáticos, a nivel de la vesícula biliar o a nivel de la ampolla de Vater. Y básicamente las neoplasias que afectan todo lo que son las vías intra y extrahepáticas son los colangiocarcinomas, y lo que afecta la ampolla de Vater y la vesícula biliar, el tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma. Como ya les dije, hay factores de riesgo, que en este caso el principal es la inflamación crónica, pero también existen algunos factores predisponentes como son las malformaciones congénitas, los procesos inflamatorios o infecciosos y las neoplasias epiteliales preinvasivas, las cuales iremos viendo poco a poco. Entonces, la finalidad de este paper es dar a conocer las características iniciales de estas entidades premalignas para tratar de identificarlas y poder emitir un diagnóstico temprano para darle un tratamiento más oportuno al paciente, ya que si se logra hacer una intervención oportuna en estos pacientes, tienen un alto chance de mejorar su patología. Bueno, ya entrando entonces dentro de los factores predisponentes, tenemos las anomalías congénitas, las cuales se deben básicamente a alteraciones de la placa que se va formando desde la octava semana de gestación, y la alteración de esta placa me lleva a la formación de diferentes patologías
que me pueden generar diferentes alteraciones sobre los conductos biliares que iremos viendo a medida de que vamos desarrollando el paper. Uno de estos es los quistes del colédoco, los cuales son unas dilataciones patológicas que surgen a nivel del tracto biliar. Los quistes del colédoco tienen una clasificación que se llama la de Todani y la divide en 5 subtipos según la ubicación anatómica. Algo que hay que tener en cuenta es que aquellos pacientes con esta lesión aumentan su riesgo de colangiocarcinoma a medida que su edad va aumentando, siendo así en aquellos pacientes que están en la tercera década de la edad un riesgo de 2,3% y en aquellos pacientes que ya van hacia la séptima década de la vida aumenta hasta un 75%. ¿Qué ocurre? Como les había explicado, hay un conducto que está dilatado, donde va a haber una éxtasis, después va a haber un proceso inflamatorio recurrente y esto es lo que me va a predisponer entonces a la carcinogénesis. Generalmente los tipos de cáncer más asociados en los quistes del colédoco son los adenocarcinomas en un 73 a 84%, seguido del carcinoma anaplásico en un 10%, el carcinoma indiferenciado en un 5 a 7%, luego el carcinoma de células escamosas en un 5% y en un porcentaje menor del 1,5% los carcinomas neuroendocrinos. Como les había dicho, el tratamiento quirúrgico puede tener un efecto curativo en la mayoría de los casos, pero en este caso existe un riesgo de recurrencia de un 0,7 a 6%. Principalmente en aquellos pacientes que se les hace una resección parcial. Y básicamente los lugares que se van a ver afectados son las zonas de anastomosis o a nivel del páncreas. Por lo tanto, estos pacientes deberían tener un tratamiento, un seguimiento periódico para estar haciendo chequeos oportunos. El método ideal para estudiar este tipo de pacientes es la colangiopancreatografía por resonancia y lo que vamos a ver entonces es un engrosamiento de la pared a nivel del conducto que va a ser de forma irregular, focal o difusa. También podemos encontrar masas o áreas de efecto de llenado que pueden tener una señal intermedia o hipointensa en las secuencias T2, que en secuencias con contraste va a tener realce. Y otro hallazgo que podemos encontrar en las secuencias con contraste es que puede haber un patrón de realce a nivel periductal. Aquí entonces tenemos una paciente de 8 años que tenía un quistes en el colédoco y además en esta paciente se le diagnosticó una neoplasia biliar neuroendocrina. Entonces en la primera imagen, que es una imagen de una colangiopancreatografía, en un plano coronal, lo que estamos viendo con el asterisco son la dilatación quística que hay a nivel del colédoco asociado con la dilatación de los conductos hepáticos, tanto el derecho como el izquierdo. Esta paciente le hicieron resección de esto y ahí encontraron que tenía esta neoplasia neuroendocrina. Posteriormente la paciente le hacen un seguimiento al año y nos presentan entonces esta segunda imagen, que es una resonancia en secuencias T1 con contraste en fase arterial en un plano axial donde estamos viendo una masa que tiene un hiperrealce central y posteriormente esta paciente 8 meses después le hacen este PET-CT con un radiotrazador de galio 68 donde lo que se está viendo es el ávido realce que toma del trazador, evidenciando entonces no solamente la masa a nivel del conducto, sino que ya tiene una extensión hepática. Por otro lado, tenemos la enfermedad de Caroli, que es un trastorno autosómico recesivo, la cual ocasiona dilatación quística tanto de la vía biliar
intrahepática derecha o izquierda, esta puede ser segmentaria en un 83% o puede ser difusa en un 17%. También se asocia con el colangiocarcinoma. En este tipo de patología existe un signo patognomónico que es el punto central, que es básicamente la aorta rodeada de un conducto biliar dilatado, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que cuando vemos una dilatación progresiva muy rápida a nivel de los conductos biliares, esto nos debe impulsar a hacer una búsqueda de una estenosis o quizás una masa subyacente que no siempre es tan fácil de determinar. Si encontráramos una masa, lo que vamos a ver es que tiene un realce continuo periférico en la fase arterial y luego va a tener un realce progresivo en las fases más tardías. Presentamos entonces una paciente, mujer de 58 años, que consultó por dolor abdominal. Era una paciente con antecedente de enfermedad de Caroli y a quien se le encontró un colangiocarcinoma intrahepático en fase temprana. Hablaban que presenta aire porque había tenido una CPR previa a estas imágenes, y lo que estamos viendo entonces son imágenes de tomografía con contraste en un plano de adquisición axial, donde estamos viendo con el asterisco un conducto biliar que tiene una gran dilatación, ¿sí?, asociado por el signo patognomónico que es el punto central, donde este sería la aorta rodeado de un conducto biliar dilatado, y además de eso vemos sobre el lóbulo hepático izquierdo como hay un leve realce discontinuo, el cual en fases más tardías, como en la segunda imagen, vemos que va llenando más hacia la parte concéntrica. Este paciente se llevó a biopsia y bueno, se determinó que presentaba un colangiocarcinoma en fase temprana. Otra de las anomalías congénitas es la mal unión pancreático-biliar. Generalmente nosotros tenemos el conducto del colédoco y el conducto Wilson que llega a la ampolla de Vater, pero en los pacientes que tienen una mala unión, lo que pasa es que estos dos conductos se unen antes, generándome un solo conducto de aproximadamente 1 centímetro por fuera de la pared duodenal, y esto lo que hace es que haya una alteración en la eficacia del esfínter de Oddi, generándome éxtasis y reflujo de las sales biliares hacia el tracto biliar, generándome entonces inflamación recurrente y bueno, una mayor proliferación celular y así un efecto de carcinogénesis. Aquellos pacientes que tienen una mala unión pancreático-biliar tienen un riesgo de tener cáncer en un periodo de 15 a 20 años mayor que en aquellos pacientes que no lo tuvieran. Y otra cosa que nos ayuda al riesgo de malignidad es evaluar si tienen dilatación de la vía biliar concomitante. Si lo tienen, este riesgo aumenta al 77% y si no lo presentan, este riesgo baja hasta un 23%. En estos pacientes también el estudio ideal es la pancreatografía por resonancia, y lo que tenemos que evaluar es áreas de estenosis o áreas de engrosamiento y presencia de realces sobre la pared, lo que nos indicaría entonces probable malignidad. Tenemos una paciente de 58 años con una mal unión pancreático-biliar y un quiste del colédoco, y además tenía un proceso neoproliferativo a nivel de la vía biliar. La primera imagen entonces es una tomografía con contraste en un plano de adquisición axial en fase venosa, donde se está mostrando un realce a nivel de la vesícula intraluminal. En la segunda imagen, que es una colangiopancreatografía por resonancia en una proyección coronal, lo que estamos viendo con la flecha blanca es la
mal unión pancreatobiliar que no está dilatada, y con las flechas negras lo que estamos viendo es el remanente hepático del colédoco después de un procedimiento que ya había tenido la paciente. La tercera imagen ya es una tomografía de contraste 3 años después, la cual nos está mostrando cómo hay un engrosamiento de la pared y un realce periductal, lo que hizo sospechar la presencia de una masa residual. El paciente entonces se llevó a evaluación y se confirmó que tenía un colangiocarcinoma. Otro de los factores predisponentes son las condiciones inflamatorias o infecciosas, en este caso la colangitis esclerosante primaria, la cual es una inflamación crónica idiopática de las vías biliares, las cuales pueden llevar hasta una destrucción progresiva de las mismas. De esta no se conoce la etiología claramente, se sospecha que es un efecto autoinmune y generalmente estos pacientes encuentran esta patología asociada con otras patologías inflamatorias como son las inflamatorias intestinales. Es una patología que afecta principalmente a las mujeres en la cuarta década de la vida y tienen un mayor riesgo de tener malignidad tanto en la vía biliar como en la vesícula de un 160 a 1500 veces más que en aquellos pacientes que no tuvieran esta condición. La colangitis esclerosante principalmente me afecta más la vía intrahepática que la extrahepática, y el tumor que con mayor frecuencia se produce es el colangiocarcinoma infiltrante periductal. En estos pacientes también la colangiopancreatografía por resonancia es el método ideal para empezar todo lo que es el diagnóstico y también el seguimiento. Y lo que esperamos encontrar entonces son áreas de estrechamiento biliar en segmentos cortos, con áreas quizás de dilatación, o sea, entre cortado, estenosis y dilatación, dando la forma de un aspecto arrosariado, o también podemos encontrar engrosamientos y realce de la pared. Acá entonces tenemos un paciente de 40 años que tenía una colitis ulcerosa y además presentaba una colangitis esclerosante primaria que complicó también con un colangiocarcinoma. Lo que estamos viendo es una imagen de una colangiopancreatografía por resonancia en un plano coronal, y lo que estamos viendo es con la punta de flecha todas las áreas de estenosis seguidas de unas pequeñas áreas dilatadas que dan un aspecto arrosariado de la vía biliar, y con la flecha grande lo que estamos viendo a nivel del lóbulo izquierdo es que hay como un corte de la vía biliar, y más arriba, en sus extremos más distales de los conductos, vemos como estos tienen una mayor dilatación, lo que hacía sospechar entonces que aquí había un proceso obstructivo. El paciente entonces también fue llevado a biopsia y en él se confirmó que presentaba un colangiocarcinoma. Otra de las patologías es la colangiopatitis piógena recurrente. Básicamente esto es una enfermedad parasitaria crónica que ocurre en los conductos biliares. Es una patología más de áreas endémicas a nivel del sudeste africano y se genera por infestación de los ascaris lumbricoides o de la Clornichis sinensis. Generalmente estos son episodios recurrentes y esto lleva a que haya una inflamación crónica que me va a generar espacios de estenosis multifocales. Al mismo tiempo, esto me va a promover por toda la éstasis formación de patolitiasis y al mismo tiempo una sobreinfección por organismos entéricos, que la bacteria que predomina es la Escherichia coli.
La ecografía y la tomografía pueden ser métodos útiles para el estudio, pero lo ideal es la colangiopancreatografía por resonancia. Y lo que vamos a ver entonces son dilataciones de los conductos biliares de primer y segundo orden, los cuales intraluminalmente pueden presentar unas áreas hipointensas en secuencias T2 o hiperintensas en secuencias T1 que harían relación a los litos, y se ven así porque los litos, la consistencia de los litos es bilirrubina. En estos pacientes el riesgo de colangiocarcinoma aumenta en un 3 a 10% y el colangiocarcinoma formador de masa es el más frecuente. Y también explicaban que en muchos casos se podía uno confundir con un proceso infeccioso tipo absceso y solamente aquí la biopsia iba a ser el diagnóstico, era el que iba a definir el diagnóstico. Aquí entonces estamos viendo un paciente de 73 años con dolor epigástrico persistente, a quien se le diagnosticó una colangitis piógena recurrente. La primera imagen es una tomografía con contraste en un plano de adquisición axial. Y lo que estamos viendo es una gran dilatación biliar varicosa sobre el lóbulo izquierdo hepático, el cual hablaban que había empeorado en los últimos años, y además se veía un defecto de llenado a nivel intraluminal que tenía un leve realce. Al mismo paciente se le hizo una ecografía en escala de grises, donde lo que estamos viendo es el conducto biliar dilatado con un engrosamiento de la pared. Y en la segunda imagen lo que vemos es que hay unas áreas hiperecogénicas con sombra acústica posterior, haciendo relación a los litos que podemos encontrar. En este caso, en este paciente, la dilatación, el engrosamiento y los litos llevaron a sospechar que quizás este paciente estaba asociándose a algún proceso neoproliferativo asociado, lo llevaron a biopsia y se confirmó entonces que presentaba el colangiocarcinoma. Otra de las condiciones inflamatorias son la vesícula biliar en porcelana. Este término lo recibe porque la consistencia de la vesícula es quebradiza, se genera básicamente por inflamación crónica de la vesícula biliar, y lo que hay es una incrustación en las paredes de calcio. En aquellos pacientes que tienen esta condición existe un riesgo de cáncer de vesícula en un 1 a 6%, y también podemos encontrar áreas de calcificación focales, y en estos pacientes debemos poner especial cuidado porque esto puede ser un signo que nos puede orientar a pensar que puede tener un patrón de malignización mayor que en aquello que la tiene completa. Entonces, ¿qué tenemos de tener en cuenta en las imágenes? La presencia de un engrosamiento focal o difuso en la pared biliar, la presencia de una masa, y esto también nos debe llevar a tratar de buscar a nivel hepático si hay alguna invasión o a nivel de la parte peritoneal. En estos pacientes el tratamiento quirúrgico sería lo ideal, y cuando veamos una vesícula así, lo ideal es hacer, una cirugía profiláctica. Aquí tenemos entonces una paciente de 77 años con una vesícula en porcelana. La primera imagen es una tomografía sin contraste que se le realizó por presencia de dolor difuso, y lo que estamos viendo es la calcificación de las paredes de la vesícula. La paciente se va y posterior a un año vuelve con un dolor difuso. En este caso ya se le hace un control en esta segunda imagen, una tomografía con contraste
donde estamos viendo que la calcificación de las paredes ya es focalizada y además de eso estamos viendo como hay una zona por fuera de la vesícula hipodensa que está comprometiendo la parte hepática. La paciente le hacen un PET-CT con 18 FD, que sería el trazador, y en él podemos evidenciar cómo hay una gran masa que tiene una gran avidez radiotrazador, y en este caso se llevó a la paciente a cirugía y el diagnóstico histológico fue un adenocarcinoma. Dentro de las neoplasias también tenemos algunas que pueden ser factores predisponentes, en este caso son las lesiones precursoras biliares, como son las neoplasias intraepiteliales biliares o las neoplasias papilares, y otras lesiones premalignas, que es el adenofibroma o la neoplasia quística mucinosa, anteriormente ya conocida como el cistoadenoma. Dentro de las neoplasias precursoras tenemos entonces la neoplasia intraepitelial biliar, la cual es una lesión micropapilar plana, las cuales pueden ir desde bajo grado hasta un carcinoma in situ. Generalmente esta patología está asociada con afectaciones inflamatorias crónicas, como es la hepatolitiasis o la colangiohepatitis piógena recurrente, entre otras. Y se dice que cuando se encuentra un colangiocarcinoma, el 58% de estas presentan una neoplasia intraepitelial biliar como causa precursora del colangiocarcinoma. Existe una prevalencia de este colangiocarcinoma de un 75%, compromete la parte extrahepática y un 21% la parte intrahepática. En cuanto a las imágenes, no hay un hallazgo característico, pero el hecho de encontrar colangitis o hepatolitiasis nos debe hacer sospechar que podemos estar frente a alguna etiología también precursora. Acá tenemos entonces un paciente de 77 años con dolor abdominal. En este paciente se le diagnosticó una neoplasia intraepitelial biliar. Es una imagen de tomografía con contraste en fase arterial, donde estamos viendo una dilatación focal en el segmento 2 hepático, el cual tiene un realce peribiliar. En este paciente se sospechó entonces la presencia de una posible masa, y en este paciente lo que se confirmó fue una colangitis supurativa con una infiltración celular periliar. Otra de las afectaciones a nivel de los conductos biliares son las neoplasias papilares intraductales de los conductos biliares. Esta básicamente son lesiones de crecimiento intraluminal a nivel intra o extrahepático, y también pueden venir de un bajo grado hasta un grado más invasivo que el anterior. Básicamente en las imágenes podemos ver formación de tumores intraductales, o también podemos ver lesiones que tienen producción de mucina, o la ubicación del tumor. Son como los tres pilares que podemos ver en las imágenes y nos deben orientar a qué tipo de patrón tiene. El tratamiento de estas neoplasias es quirúrgico y tiene básicamente 4 patrones de crecimiento. El primero es el polipoide, que es el más clásico. Lo que vamos a ver es una masa polipoidea que puede semejar a una coliflor y que se asocia con dilatación del conducto biliar. Este es más intrahepático. El segundo es el patrón de crecimiento con extensión de mucosa. Es una lesión que carece de masas, pero podemos ver tal vez una placa más plana o algo sesil, pero no tan prominente a nivel de la pared del conducto, y este patrón tiene mucha producción de mucina. Y también produce una gran dilatación a nivel intrahepático de manera segmentaria. El otro crecimiento es el intraductal. Como el nombre lo dice, es una masa que vamos a ver intraductal que puede tener proyecciones papilares irregulares. Y en este caso vamos a ver cómo el conducto o la pared del conducto es continua
pero hacia la luz vamos a ver que podemos encontrar o una imagen rugosa que está ocupando o podemos ver simplemente una estenosis. Y el otro patrón de crecimiento es el quístico, que lo que vamos a ver son dilataciones aneurismáticas focales desproporcionadas en relación al tamaño de estenosis que nos está generando la lesión. Acá entonces tenemos un paciente de 67 años que consultó por ictericia. En este paciente se diagnosticó una neoplasia papilar intraductal de crecimiento de extensión a la mucosa. La primera imagen es una colangiopancreatografía por resonancia en una proyección de máxima intensidad en plano coronal, perdón, y lo que estamos viendo es entonces un engrosamiento asimétrico hipointenso con una especie como plana a nivel del conducto biliar y vemos que esta a su vez produce una gran dilatación desproporcionada de los conductos hacia distal y estos contienen en su interior bastante mucina. Posteriormente a este paciente le hacen un seguimiento a los 6 meses con un CPR y básicamente lo que nos está mostrando en esta foto es como hay abundante mucina. Y en la siguiente imagen, que es una imagen de resonancia en secuencias T2, en un plano axial, lo que nos está mostrando es cómo hay una marcada dilatación de la lesión anterior a pesar de la colocación de un stent en la vía biliar. Este paciente entonces fue llevado a biopsia y en él se diagnosticó un colangiocarcinoma invasivo con una displasia de alto grado de una neoplasia papilar intraductal. Otra de las neoplasias precursoras son aquellas que se dan a nivel de la ampolla de Vater, en este caso la neoplasia tubular papilar intrapular. Es una neoplasia que tiene una prevalencia del 0,04% al 0,12%. Básicamente aquellos pacientes que tienen esta neoplasia van a presentar un adenocarcinoma hasta en un 28%. Y un 78% de estos pacientes van a tener un compromiso invasivo. Son patologías que en relación al adenocarcinoma de la ampolla de Vater tiene un mejor pronóstico y la sintomatología que genera este tipo de neoplasia es de tipo obstructivo. Hacía inferencia en que era muy difícil tal vez por imágenes de hacer el diagnóstico, ya que se podía confundir uno con los pliegues del duodeno, pero nos dicen que si podemos, o sea, cuándo sospecharla, si vemos, por ejemplo, que hay una imagen, quizás que la vamos a ver si es mayor a 1 centímetro, o si vemos la presencia de dilatación de los dos conductos, tanto el biliar como el pancreático. Ellos lo llaman el signo del conducto doble, que se presenta en el 52% de los pacientes, y en este caso lo ideal es hacer un CPR a los pacientes para definir. Acá entonces tenemos un paciente de 61 años con dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, quien presentaba entonces una neoplasia en la ampolla de Vater. Es una imagen de tomografía con contraste en fase portal, en un plano de reconstrucción coronal, y lo que estamos viendo es una masa polipoide a nivel de la ampolla, y con la flecha discontinua lo que nos quiere mostrar es la dilatación que presentan los conductos. Este paciente también fue llevado a histopatología y se confirmó entonces la neoplasia a nivel de la ampolla de Vater. Por otro lado, tenemos las neoplasias precursoras a nivel de la vesícula biliar, que en este caso se llaman neoplasias papilares intracolecísticas. Estas
fueron descritas por primera vez según la clasificación de la OMS en el 2010 y hace referencia a aquellos pólipos neoplásicos o neoplasias papilares que se veían en la vesícula biliar mayores de 1 centímetro. Representan aproximadamente el 0,5 a 0,6% de todas las neoplasias a nivel de la vesícula biliar y se considera una neoplasia premaligna. Y un 50-75% van a tener un compromiso más invasivo. En cuanto a los estudios, la ecografía, lo que vamos a ver es una masa de tejido blando polipoide sesil a nivel de la pared de la vesícula que puede tener diferentes flujos Doppler, ¿sí? Y lo que vamos a ver de la masa es que esta es irregular y puede o no tener cálculos asociados dentro de la vesícula. En cuanto a la tomografía y la resonancia, lo que vamos a ver son defectos de llenado únicos o múltiples a nivel de la pared de la vesícula biliar que pueden tener realce tras la administración de contraste y en secuencias de difusión vamos a ver que tiene restricción de esta. También nos hablaba que el tener una discontinuidad en la pared de la vesícula biliar que esté en contacto con el parénquima hepático nos debe hacer sospechar que posiblemente hay algún proceso invasivo, así nosotros no lo veamos. Estamos presentando a un paciente de 56 años con dolor en el cuadrante superior derecho con diagnóstico de una neoplasia papilar intracolecística. La primera es una imagen de ecografía con Doppler longitudinal, donde nos está mostrando la vesícula biliar con una gran masa heterogénea, predominantemente isoecogénica, la cual tiene señal flujo positivo al Doppler color. Y en la imagen de tomografía, en un plano de adquisición axial, con contraste en fase portal, lo que nos está mostrando es cómo esa gran masa tiene un realce interno. La paciente se le realizó una colecistectomía y se confirmó entonces el diagnóstico. Otra de las neoplasias es la neoplasia quística mucinosa del hígado, que anteriormente era conocida como el cistoadenoma. Esta generalmente surge de las glándulas peribiliares, de los conductos intrahepáticos, y es una patología que se presenta con mayor frecuencia en las mujeres. También puede venir desde muy bajo grado hasta un grado alto de displasia y el tratamiento de estos pacientes es quirúrgico, ya que se ha visto que en aquellos pacientes donde solamente les hacen aspiración o un destechado de la lesión tienen una recurrencia de un 45,6%. En las imágenes lo que vamos a ver es una imagen más quística, multiloculada, solitaria, que tiene una pared capsular bien definida y gruesa. Generalmente está cerca del ilirio hepático, en el segmento 4 aproximadamente. Y hablaban que básicamente lo podemos diferenciar de un quiste, ya que el cistoadenoma puede presentar una cápsula que va a tener realce y un quiste hepático no. Es una patología que no se comunica con los conductos biliares y que tiene un riesgo de malignidad, lo cual la considera entonces como una patología premaligna que habría que estar vigilando con constancia bajo el seguimiento imagenológico. También algunas de estas lesiones pueden presentar tabiques que pueden o no realzar. Esto también nos lo diferenciaría de los quistes hepáticos. Y hacía énfasis en que muchas veces el comportamiento dentro del quiste podía cambiar dependiendo de si tenía un componente más seroso o mucinoso. Y esto lo íbamos a ver diferente según las secuencias. Acá presentamos una paciente de 44 años con dolor abdominal permanente sobre la parte derecha y en esta paciente se le diagnosticó entonces una neoplasia quística mucinosa
Es una imagen de resonancia en un plano axial en secuencias T2 FACSAT y lo que estamos viendo es una lesión quística que en este caso es multiloculada y lo otro es que en las secuencias T1 con contraste en una fase venosa vemos cómo hay un realce de la pared y los tabiques también pueden presentar un leve realce. La paciente entonces se le hizo un tratamiento quirúrgico y se confirmó entonces el diagnóstico de neoplasia quística mucinosa con focos de atipia epitelial. A manera de conclusión, recordar entonces que hay condiciones congénitas inflamatorias y neoplásicas que pueden predisponer a la malignidad de la vía biliar y que de parte de nosotros es importante conocer las diferentes características de imagen que están asociadas a estas afectaciones para poder tratar de diagnosticar oportunamente, ya que tienen un alto chance de transformación maligna y así poder hacer un tratamiento curativo oportuno en los pacientes y bueno, que eviten mayores complicaciones. Gracias.